Vamos a seguir trabajando con el croquis 3D que habíamos creado, pero en este caso lo que vamos a hacer es sumarle una pestaña a nuestro panel de herramientas que tiene que ver con piezas soldadas. Yo la voy a deseleccionar de forma de que lo hagamos todo desde cero. Pero bueno, básicamente se trata de qué pasa cuando yo quiero trabajar con un perfil real, como puede ser el caso de un caño estructural. Y en ese caso hablamos ya directamente de que SolidWorks tiene una función específica que tiene relación a este tipo de trabajos. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer clic derecho en cualquiera de las pestañas de las barras de herramientas y vamos a seleccionar la opción piezas soldadas. Recuerdan que esto ya lo habíamos hecho anteriormente para las herramientas de renderizado, para superficies. Bueno, en este caso habilitamos la de piezas soldadas. Vamos a ver solamente una de estas herramientas, que tiene que ver, fíjense, ya inicialmente, inclusive piezas soldadas, la primera herramienta que nos da es un croquis 3D. Y vamos a utilizar la primera herramienta llamada miembro estructural. Como pueden ver en la descripción, dice que barre perfiles predefinidos a lo largo del trayecto o curva 3D, digamos, seleccionado. Bien, estos perfiles, como creo bien dice acá, perfiles predefinidos, tienen mucho que ver con la versión que tengamos nosotros instalada y con los estándares internacionales, obviamente, los cuales es muy poco probable que sean los mismos que utilizamos puntualmente nosotros en el mercado argentino, e inclusive a lo que es variedad internacional tampoco está muy completo, pero bueno, esas bibliotecas obviamente se pueden actualizar, se pueden editar, como también se puede editar el mismo perfil, pero no poseeríamos ciertas funciones ampliadas que vamos a ver después. Entonces selecciono la opción miembro estructural y fíjense, acá ya me pregunta qué segmento o croquis para definir el trayecto. Voy a elegir la curva 3D. Y acá lo que empieza a crear son grupos, varios grupos. Estos grupos estructurales tienen que ver con cómo nosotros organizaríamos la estructura misma, con distintos tipos de perfiles y cómo se vincularían entre sí mismos inicialmente. Todo esto tiene una lógica bien productiva a nivel de realización. Entonces nosotros prepararíamos los conjuntos de tubos que la matriz nos permita generar y después los uniríamos probablemente con el otro conjunto de tubos. Crear una matriz integral para todo este conjunto de silla quizás a veces puede ser bastante más trabajoso, inclusive para movilizarla y acceder a los lugares difíciles de soldar, habría que crear una estructura que soporte todo esto. Bien, nos fuimos con el tecnicismo. Vamos a crear un solo grupo para ejemplificar en este caso cómo trabaja el programa. Voy seleccionando todos los tramos de nuestra curva 3D. Es algo muy similar a lo que pasó con el perfil. Después vamos a estar atentos a otros detalles que tienen que ver con esta selección que nosotros acabamos de hacer. ¿Qué pasaría cuando el perfil no se encuentra normal a alguno de los ejes? Acá tenemos el tratamiento de esquinas, cómo son los encuentros. En este caso yo tengo un encuentro de inglete 45 grados. Se puede recortar uno u otro, se puede seleccionar individualmente, seleccionando en cada nodo. Y acá, como veremos, bueno, nos dice cuál es el grupo. El grupo es el 1, el único que hay en este caso. Si tuviéramos seleccionado quizá el respaldo, este sería el grupo 1 y el resto sería el grupo 2. O bueno, las patas 3 y asiento 2. Pero bueno, acá podemos seleccionar qué tipo de encuentro queremos que se genere acá. Como pueden ver, en este caso teníamos el inglete por defecto. Tenemos este tipo, tenemos este otro tipo.
Podemos fusionar los sólidos, bueno, establecer una pequeña separación en el caso de que queramos rellenar con aporte de soldadura. Como digo, son todas herramientas muy en relación a la técnica misma, digamos. Acá tenemos el tipo de sección, que es algo que habíamos pasado de largo. En este caso tenemos ANSI pulgada, que tiene que ver con, bueno, ángulos, tuberías, hay también rectangulares y demás. Nosotros quizás ISO nos va a dar más perfiles. Todo esto, como decíamos, depende de la versión que ustedes tienen instalada y con las bibliotecas que tienen instaladas. Después vamos a ver cómo se pueden ampliar estas bibliotecas en un video anexo. Inicialmente probablemente ISO la tengan y puedan seleccionar inclusive un tubo cuadrado o rectangular, que es el caso. Como van a ver, los tamaños van a ser bastante acotados, con unos espesores de pared para el caso de aplicación quizás bastante robustos. Vamos a elegir 50 por 30 por 2,6. Es un espesor de caño bastante interesante. Si acá pueden ver, esta es la sección que estamos utilizando, que fue la primera línea donde yo hice clic. Esta es la sección del tubo. Esto después se puede editar. Ahora vamos a ver cómo hacer para editar, en este caso puntualmente, y cambiar el perfil. Es bastante accesible, pero bueno, esa modificación manual después nos impediría la función avanzada que vamos a ver, que es la de la tabla de cortes. Acá podemos cambiar el ángulo. Esto tiene que ver también con lo que sucede cuando les comentaba que elegíamos un perfil que no era normal, una curva de trayectoria que no fuera normal a los ejes. Si no prestan atención cuando se empieza a hacer la operación, lo primero que hace es crear un plano para contener esta sección. Si se fijan al comienzo del video, cuando hice la operación de miembro estructural. Si el perfil no está normal, ese plano que se crea no está en ángulo, y así todo el resto del desarrollo va a estar quizás también angulado. Ahora voy a poner esto para ejemplificar en realidad lo que pasa cuando se selecciona un ángulo. Como ven, lo que hace es torcerme todos los caños. Yo lo que elegí fue que este estuviera a 45. Yo en este caso le voy a poner a 90. Yo quiero esta utilización del perfil, digamos, como su lado chato, que estructuralmente no sería lo ideal, obviamente, porque la carga que soportan estos 3 centímetros de ancho es mucho menor que la que soportarían los 5 y trabajaría mejor. Pero bueno, esto no es un ejercicio en realidad estructural. Un poco el motivo también de los tamaños y espesores de caños tienen que ver con que esto es muy utilizado también para la creación de estructuras reales, para cálculos finitos de peso y material y de esfuerzo y de trabajo, como puede ser el caso de construcción de plataformas offshore o bueno, muchos tipos de aplicaciones con gran demanda y con necesidad de estudio previo. Vamos a darle a aceptar. Como pueden ver, crea ya directamente el perfil con unos radios de redondeo y un nivel bastante convincente, por así decirlo, de materialidad. Y si desplegamos, vamos a ver que nos encontramos con todos los tubos individualmente marcados. Estos tubos cada uno tiene un tamaño y una medida, y nos encontramos con el sketch 11, que es la sección que veníamos utilizando. Si yo cliqueo, voy a poder ver que la sección es esta de 50 por 30 con un espesor de 2,6 con un radio de 5,2. Y esto, yo de querer modificarlo, podría modificarlo, pero no podría acceder. Vamos primeramente a ilustrar el tema de la tabla, que tiene que ver con los cortes. Si vemos ya en nuestro Feature Manager, aparte de crearme la operación de tubo rectangular, ya me aparece, bueno, esto en realidad es otra operación. Y les va a aparecer esto abajo de anotaciones que se llama lista de cortes. ¿Sí? Que son todos los elementos a cortar
por cantidades. El programa lo que hace es encontrar la paridad. Cuando encuentra dos iguales, los selecciona. Y fíjense cómo crea los grupos automáticamente. ¿Cómo vamos a utilizar esta función? En definitiva, cuando hagamos un plano, por ejemplo, vamos a inicialmente a guardar nuestra pieza y vamos a crear dibujos desde pieza. Seleccionamos un A1, tamaño bastante grande, y lo que hacemos es arrastrar, puede ser la isométrica, la trimétrica, la dimétrica, la vista que les quede más cómodo para graficarlo. Yo voy a arrastrar la trimétrica en este caso. Voy a acomodar por acá. Voy a hacer que se vea así. Bueno, uno normalmente desplegaría todas las secciones. Vamos a hacerlo igualmente, no nos va a tomar nada de tiempo. Vamos a iniciar con la vista derecha. Bueno, rebatimientos. Ahí fíjense, automáticamente me hace el rebatimiento. Voy a hacer la vista desde acá, superior. Inferior, vamos a acomodarlo un poco. Queda bastante confuso. Podemos agregar también los elementos del modelo, que va a ir bastante rápido. Le vamos a dar a aceptar. Estos son los elementos, ¿sí? Son las medidas del centro del caño, no son las medidas. Son las medidas del croquis 3D, no son las medidas de los caños. Estas medidas nos sirven, por así decirlo, a medias. Si nosotros quisiéramos aportar las medidas reales, deberíamos tomar la medida desde aquí hasta acá, y esta es la medida real del caño. Pero para visualizarlo previamente nos sirven también las medidas del croquis 3D. Vamos a ir a insertar tablas y vamos a tener la opción de lista de cortes para pieza soldada. Me dice que seleccione una vista o dibujo. Voy a seleccionar esta vista, que es la primera que había arrastrado. El resto lo hice como operación extra para completar el plano. La plantilla es lista de corte, que ya viene predeterminada. Se pueden crear nuevas. Tiene algunas opciones para el borde y si queremos colocarla en otra capa, pero le voy a dar a aceptar. Y acá, como pueden ver, me crea una lista con cantidad de elementos, que son los mismos elementos que vimos nosotros acá en la lista de cortes. Voy a poner uno por acá y otra por acá. A ver, bien. Ahí tenemos, fíjense, listo el número de elementos, el 1, que son, digamos, el apoyo del asiento. El elemento es el 1 y la cantidad son 2. Y acá nos dice la longitud, que tiene que ver con las medidas que estábamos mostrando recién. Pero podemos agregar información extra, como va a ser en el caso, yo hago clic derecho en cualquiera de las columnas y voy a insertar columna a la derecha. Y acá, como pueden ver, en las propiedades de la columna nueva que acabo de insertar, me da, bueno, algunas para elegir, y yo quiero propiedades del elemento para la lista de cortes, que son las que estamos utilizando ahora. Y vamos a poner los ángulos. El ángulo 1, voy a seleccionar, voy a insertar otra más a la derecha, y vamos a seleccionar también el ángulo 2. En este caso los ángulos van a ser todos de 45, ¿sí?
en el caso que tuviéramos ángulos más complejos porque no sería todo ortogonal, ahí nos tendríamos que acercar a revisar de qué se trata eso. Vamos a seguir viendo un poco lo que es la lista de cortes. Bien. Elemento número 2, cantidad 1, longitud 390, es este respaldo que está acá, 390 de longitud, ángulo 45 grados. Pero fíjense que tenemos dos ángulos distintos, tenemos un ángulo a 45 acá y otro ángulo a 45 en el otro sentido, que es algo que no nos termina de explicitar. Entonces, si nosotros tratamos de referenciarnos completamente desde una lista de cortes, es muy probable que tampoco quede muy claro cómo se está haciendo. ¿Sí? Acá lo podemos ver con claridad. Tenemos el inglete en este sentido, que utilizaría el lado más fino del caño, los 3 centímetros, mientras que desde la vista frontal tenemos el inglete en el otro sentido, en el lado de 50. Entonces, sin duda son dos ángulos de 45, pero esto no termina de explicitar por completo de qué se trata. Obviamente las vistas, como así también las perspectivas, sirven a la visualización. Este tipo de cuestiones, si la persona que lo ejecuta no está interiorizado con cómo es el diseño, hay grandes chances de que o se desperdicie material o lo realice de otra forma. Entonces, una recomendación siempre es no fiarse con las facilidades que a veces nos dan los programas, los cuales suelen ser bastante seductores, y siempre interiorizarnos con qué es lo que está pasando al margen de lo que nos genera automáticamente el programa. Acá la descripción, como pueden ver, está en blanco, que es algo que tiene que ver con esto que decíamos de las secciones, la utilización de las secciones y la biblioteca de elementos o de la biblioteca de perfiles que tenemos. Acá yo tengo otras bibliotecas, que esta es una que creé yo y esta es una que viene por defecto, que se llama de unidad estructural, pero no tiene información. Vamos a ver después en otro tutorial cómo hacer para agregar la información ahí. Por el momento nos quedamos con esta herramienta de piezas soldadas, la forma también de visualizar de forma rápida y eficiente toda esta lista de cortes, que nos la genera de una forma bastante automática, pero de la cual, como decíamos, no hay que fiarse por completo. Voy a aceptar de nuevo. Bueno, hay unos errores en reconstrucción porque, claro, cambié acá, no puse nunca nada. Rectangular, 50 por 30,6. Ahora sí, me va a dejar. Bien. Y acá tengo lo que podría bien ser una estructura bien simple. Como ya dije anteriormente, es algo muy simplificado. Esto normalmente se utiliza para estructuras más complejas. Vamos a ver después algún ejemplo. Pero para entender la herramienta de base nos sirve mucho y está en relación con la operación, digamos, de saliente base barrido, que es la que estábamos estudiando. Una pequeña cosa que me olvidé de mencionar es que, como decíamos, cuando estamos trabajando con planos y se lo vamos a dar a una persona ajena, lo que necesitamos hacer probablemente, si no vamos a estar ahí para poder supervisar todo y para poder hacer que se logre una comprensión integral de lo que queremos que se haga, mi recomendación es individualizar las piezas, generar planos individuales para cada una de las partes. Digamos, si sabemos que estos son dos elementos de corte, detallamos el elemento de corte número 2 y ponemos en descripción ver plano adjunto. Entonces lo que hacemos para crear el dibujo individualizado, vamos primeramente a demarcar con un globo la parte en particular que vamos a delimitar, es esta número 2, que la vamos a aceptar, es el elemento número 2, que son dos, perdón, es uno solo en realidad,
es este. En este caso sería solamente este perfil, porque no es igual que este. No, al tener ambos ángulos en los extremos, eso genera que no sean iguales. Por eso es uno solo en este caso. Como decíamos, si desconfiamos de la persona o desconfiamos de la realización, de que quizás pueda haber un error, este es un caso muy simple, pero bueno, quizás en algo más complejo, lo que hacemos es generar dibujo individual de la pieza. Ya la tenemos demarcada, vamos a ir a insertar vista de dibujo relativa al modelo. Y acá me pide una cara o plano, bueno, voy a elegir en este caso esa cara, me va a transportar al modelado automáticamente. Y acá me va a preguntar si quiero a toda la pieza o los sólidos seleccionados, que es lo que yo quiero en este caso. Esta pieza, el tubo rectangular. Aparte de crearme las piezas de recorte, crea sólidos aparte el programa cuando hacemos la operación de miembro estructural. Y acá me pregunta la orientación, que es la orientación de la vista de dibujo que estoy creando. Voy a poner que la cara frontal sea, en este caso selecciono, esta cara. Creo que ya estaba seleccionada. Bueno, está seleccionada la de atrás en este caso. Y la cara derecha es esta que está acá atrás. Entonces yo lo que puedo hacer para que no queden dudas, voy a borrar ambas. Y voy a seleccionar inicialmente la cara frontal. Pueden ver que está resaltado en rosa, es bastante tenue porque está seleccionada violeta la pieza. Pero estoy seleccionando la cara frontal del tubo. Exceptúa los radios, obviamente. No, perdón, acá está en la segunda orientación. Vamos a elegir la primera, que es coincidente con la vista frontal. Acá está seleccionada la orientación frontal también. Y en la derecha voy a seleccionar la cara derecha. Le voy a dar a aceptar. Y como pueden ver, acá me crea la pieza individualmente, la cual yo la voy a clic derecho sobre la pieza nuevamente, zoom, trasladar, girar vista, y la voy a rotar hacia este lado. En un momento, cuando lo deje encima, automáticamente va a quedar a 90 grados. Podemos dejarlo así si no, y le vamos a dar cerrar. Movemos un poco hacia arriba. Vamos a hacerlo desde la otra vista para que quede bien claro. En este caso, que se trata de esta pieza, podemos después generar una aclaración, un detalle. Lo estoy haciendo de forma rápida, simple e integral en el mismo plano. Quizás no es la notación más precisa a nivel estándar. Vamos nuevamente a hacer lo mismo. Vamos a insertar vista de dibujo relativa al modelo. Ya, bueno, está seleccionada esa parte. Vamos a seleccionar nuevamente el sólido. Vamos a cambiar la orientación. En este caso, la primera orientación queremos que sea la derecha, pero en realidad está seleccionada, así que vamos a borrar las dos nuevamente, las dos caras. Acá está la derecha. Tenemos que cambiar que sea en vez de la segunda orientación, vamos a poner que sea inferior inicialmente para que me deje seleccionar acá la derecha. Y en la segunda orientación vamos a poner la frontal. Entonces en la orientación derecha elegimos la cara derecha y en la frontal elegimos la cara frontal. Le vamos a aceptar. Y me creó el mismo porque en realidad tendría que haber seleccionado al revés. Vamos a nuevamente insertar vista de dibujo relativa al modelo. Tenemos que seleccionar nuevamente en el dibujo. Y ahora vamos a cambiar. Frontal es la cara 1. Es básicamente lo mismo que habíamos hecho antes. En realidad ahora lo que tenemos que hacer es mentirlo e invertirlo. Entonces la frontal, como frontal vamos a elegir la derecha. Y como derecha vamos a elegir la frontal. Y le vamos a dar a aceptar. Y por alguna razón... no había seleccionado los sólidos. Bien. Importante. Volvemos a hacerlo. Relativo al modelo. Selecciono el modelo. Selecciono el sólido, importante, que no lo había hecho antes. Y en la vista frontal voy a borrar la cara 1. Y en la vista derecha voy a borrar la cara 2.
y en la vista frontal voy a seleccionar primeramente la cara derecha y en la vista derecha voy a seleccionar la cara frontal. Esa sería la trampa para que me genere este perfil, que es la otra vista. Las podemos, de ser necesarios, también aclarar qué se trata de cada una con un pequeño texto o una nota. Vamos nuevamente a girar la vista. En este caso correspondería que esté así. Podemos sumarle las medidas si es necesario. Supongamos en este caso, vamos a señalar que esté 39. Inclusive puede ser la longitud de elemento 1. Y lo mismo podemos hacer acá. Vamos a poner directamente una nota que sea elemento de corte 2. Detalle elemento de corte 2. Detalle vistas elemento de corte 2. Cliqueamos en cualquier otro lado. Y si tocamos enter, bueno, ahí nos va a sumar de nuevo la misma nota. Vamos a darle escape. Y bueno, ahí más o menos con esto, a grosso modo, podemos ir señalando los detalles que creamos o piezas que creamos que no quedan claras con una isométrica o que tampoco quedan del todo claras en las vistas. Y esa sería una forma bastante rápida de poder generar una lista de cortes, un plano y una pieza de miembro estructural.